Un cordial y cariñoso saludo en el amor de Cristo a todo aquel que oiga esta lección sobre los secretos de las religiones y misterios. Les habla el hermano pastor y maestro Olman Chinchilla. No es la intención de mi pastor y la mía tratar de ridiculizar a nadie con cuyas creencias no estamos de acuerdo. Al contrario, es nuestro deseo sincero que esta lección sea un llamado a toda persona que tiene una fe genuina, no importa su afiliación religiosa, para que abandonen las doctrinas babilónicas y sus conceptos y regresen a la Biblia y a la fe que una vez fue dada a los santos. Ejemplo, he hablado con cientos o miles de personas. Es que yo soy católico y católico yo muero. Me hace favor y me explica qué lo hizo a usted católico. ¿Qué parte de la Biblia lo hizo a usted católico? Bueno, ya tengo 75 años y nadie me ha podido contestar esa pregunta. Ni creo que la vaya a contestar nadie. Bueno, ni un cura. Porque si yo voy donde un cura, me echa la policía. Porque ellos no conocen la Biblia, para ser muy sincero. Conocen de leyendas, de historias, de filosofía, de teología, a como a ellos les parezca, pero ellos no le van a dar ninguna explicación, porque sencillamente lo que enseñan son dogmas. ¿Los acepta o no los acepta? Mire, señor, pero es que la palabra de Dios dice, bueno, yo le acabo de decir que si lo acepta o no lo acepta. Y de ahí no pasa. Yo le he dicho a muchas personas, si la reina Isabel hubiera sido testigo de Jehová, todos en Costa Rica serían testigos de Jehová. Si fuera adventista, todo el mundo sería adventista. ¿Por qué? Porque no me pueden explicar por qué son católicos. Si a mí me hubieran preguntado eso chiquitillo, tampoco sabía contestarlo. Ahora sí, ya son casi 50 años de conocer a Cristo. Y le puedo decir a usted qué me hizo a mí, no religioso, sino cristiano. Muchos me dicen, entonces nosotros somos animales. No, todos somos humanos. Pero los humanos, unos tomamos por un camino. Yo tomé por el camino bueno, que todavía no me lo han podido rebatir. Tal vez tú hayas tomado el camino malo, sin saberlo, ni lo sabrás nunca, porque nunca te lo van a explicar. Por ejemplo, que te expliquen a ti cómo nació la religión católica. Yo tuve un encuentro con líderes de los testigos de Jehová. Y todo lo que yo dije lo apuntaron. Y no pudieron rebatirme en un solo punto. Porque son religiones hechas por los hombres. Y me dice, qué raro que nosotros no sabíamos eso. Ellos fueron muy honrados en decirme eso. Le digo, pues claro, ni a usted, ni a los adventistas, ni a los mormones, ni a los católicos les van a enseñar cómo nació su religión. Simplemente te lavaron el coco y te hiciste testigo de Jehová. A católico no. Bueno, a católico más bien sí se le podría decir eso. Que a los 15 días de nacido le lavaron el coco, porque lo que hacen es echarle un poco de agua en la cabeza, que no está en la Biblia. El bautismo es por sumersión en las aguas. Pero una vez que haya entendido lo que es el bien y es el mal. Pero resulta que a los 15 días de nacido, una persona o dos personas, padrino y madrina, toman
la palabra del chiquito, que no sabe a dónde está, con quién está, lo único que sabe es babiar. Porque ni padrino ni madrina conocen la palabra de Dios. Y si la conocieran, sería responsabilidad de ellos enseñármela para que yo crezca por el buen camino. Yo también fui lavado el coco en esa forma, con guacal. Mi madrina y mi padrino, que ya fallecieron, nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de la palabra de Dios, nunca tuvieron la palabra de Dios. Sí sabían de misas, de rosarios, de leyendas, etcétera, etcétera. Y eso es lo único que sabía yo. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Estaba yo en la casa de mi abuelo, el padre de mi madre, que ya fallecieron también. Y yo siempre he sido muy dado a escudriñar las cosas. Hasta el hombre, cómo se porta el hombre y por qué se porta así. Hasta los animales. ¿Por qué se portan así? Si todos fueron criaturas de Dios. Empecemos con los animalitos. Si nosotros los tratamos a patadas, lo tenemos amarrado a un mecate en el patio, con sed, con agua, con frío, mal alimentado, y ese animal logra soltarse, si vuelve, yo diría que es un animal muy tonto, sí, porque nadie le enseñó quién es su amo y cómo debe portarse. Y por eso vemos tantas tragedias que han sucedido y matan al animal. No, la culpa es de los padres. Yo estaba una vez en San Rafael de Montendioca, en la acera al frente, había una pareja, hable y hable y hable, y una chiquita de como 5 años jugando ahí en la baranda de la casa al frente. Cuando oí yo que viene de adentro, vale que era una casa grande, y crucé la calle, por dicha no venía ningún carro, y salvé a la chiquita de las garras del Rottweiler, porque el Rottweiler podía sacar la cabeza por ahí y llevársela para adentro, o haberle despedazado el brazo. Ahí no sería culpa del animal, porque para eso son ellos, para cuidar y no dejar que nadie viole sus terrenos. Si el animalito ese hubiera hasta matado a la chiquita, cosa que me dolería mucho, no tendría la culpa. Porque para eso son los perros, para eso son los gatos, para cazar ratones. Dios todo lo hizo perfecto y nadie le falla a Dios, sino solamente el hombre. Bueno, yo fui criado así y nunca me enseñaron absolutamente nada. Sería largo contar mi testimonio. En primer lugar, yo era muy católico. A los 14 años salí por un pedófilo, Víctor Manuel Chacón, de la iglesia de Santa Marta de la Y. Tenía yo 14 años. Gracias a Dios, no, gracias al diablo que usó a ese hombre para que me saliera con lo que es de moda. Y no es de moda, sino es de quién sabe cuántos años viene sucediendo esto. Lo que pasa es que antes no había radio, no había celular, no había televisión, no había computadora. Ahora que la tecnología va de la mano con la Biblia, se ha descubierto el montón de suciedades del paganismo, de sus misterios y secretos. Esto era un secreto que durante años se lo habían guardado. Ahora no. Bueno, tú sabes que aquí en Costa Rica acaban de meter 20 años a un cura que se fue para México escapado, ayudado por otro cura, porque tiene varios delitos encima y hasta la violación de un chiquito de 11 años. Eso es lo que se sabe y tú sabes de la religión católica. Y las leyendas, como tú puedes llamarme, preguntar por mí, reunirte conmigo, o un cura honrado que te diga que la aparición de la Virgen de los Ángeles nunca ha existido en Costa Rica, ni en Guadalupe, ni en México la de Guadalupe, ni la de Cuba, la de Honduras. No, nunca ha existido nada de eso. Bueno, pues recuerdo que cuando estaba yo chiquillo, me llevaban donde mi abuelo,
y siempre me ha gustado, repito, observar, analizar. Y yo pregunté por un cuadro que tenían en la sala. Un señor mayor, lleno de llagas, y un perro, tipo pastor alemán. Y dije yo, ¿qué significa esto? Ya me contaron la historia, verdadera, entre paréntesis, digo yo, porque vas a ver si es verdadera o no. Es que ese se llama San Roque, que cuando San Roque se llena de llagas, el perro lo lame y San Roque es sanado. Y yo nunca me he guardado nada, todo lo digo. Entonces dije yo, estando muy pequeño, bueno, entonces hay que rezarle es al perro, no a San Roque, porque quien hace los milagros es el perro. Se enojaron conmigo mi mamá y mi abuelo, porque yo dije las cosas tal y como eran. Pero ellos adoraban a San Roque porque San Roque se llenaba de llagas y el perro lo sanaba. Estupidez más grande no puede haberse oído. Como por ejemplo el montón de santos y santas y Santa Cachucha que traen un niñito alzado. Nadie me ha explicado. Solo una señora en Acosta me dijo, la verdad que yo nunca había pensado en eso. San Cristóbal, San Fernando, San Olman, San Oscar, San quien sea, todos traen un chiquito alzado. Entonces yo pregunté a la señora, ¿quién es ese chiquito que traen? No puede ser Jesucristo, porque Jesucristo subió a los 33 años y no volverá sino al rapto de su iglesia. De su iglesia. No es la iglesia de Pedro, porque nunca edificó la iglesia sobre Pedro. Y si la edificó sobre Pedro, menos razón tienen de discutir con la palabra de Dios. Porque Pedro se murió, ¿veis? Con razón la religión es muerta. El fundador de nuestra religión es Jesucristo. Entonces me dice a mí, bueno, ¿cómo usted se hizo cristiano? Sencillísimo, aunque el diablo diga que no. A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Que me imagino que de 100 casas alguien la tiene. Y si la tiene para adorno, no para ponerla por obra, no para escudriñarla. Porque lo que menos le interesa al diablo es que tú conozcas la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y tú te pones a leerla, te vas a hacer loco. En parte yo le doy la razón. Si vas a coger la Biblia como un periódico y viendo la novela y estás en pecado, nunca la vas a entender. Ahí sí tiene razón el diablo. No todo lo que el diablo dice es mentira. Si me agarra a mí en pecado y me echa al agua, como dicen, pues tiene razón. A como ha echado al agua a más de un sinvergüenza que se metió en la religión o en el cristianismo, que tampoco lo vamos a negar porque nosotros no negamos nada y todo lo contestamos, no como la romana, que niegan la palabra, prohíben, y hasta en las casas dice no recibimos propaganda protestante. Debería ser todo lo contrario. Bienvenido todo protestante. Entonces yo llego y tú, como eres católico, me vas a enseñar a mí el camino. Pero ¿cuál camino me vas a enseñar si no conoces la palabra? Entonces yo sí puedo decir que conozco, que soy cristiano por medio de la palabra. Si no, también estaría equivocado. Como dije al principio, no es nuestra intención tratar de ridiculizar a nadie. Como quedó en ridículo mi abuelo y mi madre. Cuando yo les dije siendo un niño, entonces hay que rezarle al perro y no a San Roque. El que hace milagro es el perro, no es San Roque. Yo creo que barbaridad como esa. Bueno, ahora se saben peores cosas todavía. Pero tener un santo, crear un santo
enfermo, que no se puede sanar, sino que un perro tiene que sanarlo, es que San Roque tampoco conocía que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras llagas a la cruz del Calvario, y por él somos sanos, y es mi doctor de cabecera, y es todo. Mi sustentador, mi proveedor, mi ayudador, mi médico de cabecera, al cual y únicamente al cual yo tengo que rendirle cuentas, porque no hay ningún hombre abajo del cielo o encima del cielo, debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos, sino en el Señor Jesucristo. Y como el Señor Jesucristo no necesitó ayuda para derramar su sangre por nosotros, ni nadie más, llámese como se llame, ha derramado su sangre preciosa y bendita, sangre sin pecado, nos limpia de todo pecado a nosotros. Otra persona, llámele como le llame, dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron, todos, no hizo excepción ni a Pablo, ni a Lucas, ni a Mateo, ni a Pedro, ni a María, ni a la madre de María, que no haya pecado. María era una mujer santa, pero no santa de yeso ni de palo como la hacen, sino porque era una mujer entregada a Dios. Era una mujer tan pura que Dios escogió su vientre para que ahí naciera su Hijo Jesucristo. Y no hay, a excepción de las hermanas, y no puedo decir tampoco que todas, pero sí hay hermanas que imitan a María, visten como María, adoran a Dios como María. No están en bailes, no están en short, no están en baby doll, no están en pantalones tallados, no están tomando cerveza, no están oyendo novelas, no están comiéndose al prójimo, sino que están dedicadas a Dios y solamente a Dios. Por eso nosotros amamos a María, la respetamos a María como una mujer santa y pura, a la cual Dios la conocía, porque Dios conoce hasta los pensamientos que hay en nosotros, y la escogió para que naciera su Hijo Jesucristo. Así que yo les diría, déjense de pegar papelitos en las ventanas. Una vez, hablando sobre eso, aquí en mi barrio, llegó una señora, doña Elia, que era rezadora. O sea, que repetía siempre lo mismo. Por cada 10 Ave Marías, un Padre Nuestro. Y fue la salve, que solamente María, contradiciendo totalmente la palabra de Dios, que María es la puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos. O sea, todos los títulos de Jesucristo se los dan a María. Y no se dan cuenta que hasta el diablo los enreda. Hay una parte que dice: salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Si están pidiendo a María y están diciendo que no es salva, ¿en qué quedamos? Yo siempre he hecho esa pregunta y no me la han contestado. Como por ejemplo, cuando alguien se muere sin Cristo, sea quien sea, por malo que sea, lo pasan a lo que ustedes llaman iglesia, que no es nada ni más ni menos que una sinagoga de Satanás. Y el cura, como no pueden, dicen, porque yo he ido a entierros de católicos, me quedo en la puerta oyendo: nuestro hermano fulano de tal está en los brazos del Señor,
simplemente se nos adelantó para consolar pues, a los afligidos, con una mentira que ya se las digo. Mentira ingrata, sin misericordia, sin piedad y sin nada, para que la gente diga amén. Cuando no se están dando cuenta que lo que el cura está diciendo es una mentira. Porque 2 días después empieza el novenario, que yo no sé de dónde lo agarraron. He leído muchísimo y la palabra de Dios durante 50 años casi, y no lo encuentro en ninguna parte. Pero resulta que el cura dijo que el fulano de tal, sea malo o sea re malo, sea criminal o sea una prostituta o un drogadicto, está en los brazos del Señor. Claro, está cobrando. Para eso hay que cobrar. No va a ser mentiras de gratis. Y todo el mundo como el pichón abre el pico y ahí lo que la pagarita le lleve se lo tragan. No importa un alfiler, una gasilla, un botón, lo que sea. Los pichones todos se lo tragan. Ellos no saben qué le está trayendo a la mamá, ni la mamá sabe qué es lo que le está dando al pagarito. Bueno, resulta que a los 2 días empieza el novenario. Y en el novenario hay una parte muy importante que dice, Señor, ten piedad de las almas del santo purgatorio. Te pedimos por las almas del santo purgatorio, que tampoco lo he encontrado en la Biblia en ninguna parte. Fue una idea que tuvo Judas Macabeo, que está en los libros apócrifos, no guiados por Dios. Ningún libro de esos dice Dios me dijo. Estaba yo en el patio cuando Dios, como Isaías, como cuando Dios le habló a Jonás. Nada, nombran de Dios. Y entonces el novenario dice, te pedimos por las almas del santo purgatorio, especialmente por el alma, voy a ponerme yo, de Olman Chinchilla. Pero entonces, no que hace 2 días estaba en los brazos de Cristo Jesús o en los brazos de Dios Padre. Y entonces, ¿quién se lo trajo abajo? ¿Quién se lo quitó a Dios? O sea, ¿quién me quitó a mí de los brazos de Dios para mandarme al purgatorio? A penar mis penas o a pagar mis penas. Me dice mi madre un día, vas a ir a la misa de tu padre, sabiendo que yo soy cristiano, pero el diablo siempre tiene que hacer la fuercita. No importa usando un hijo a la madre o al padre o a quien sea, pero el diablo siempre hace la fuercita. Pero los que somos cristianos, conforme a la palabra de Dios, no caemos, así venga el diablo vestido de lo que venga. Tú sabes que el diablo se viste de ángel de luz, como ángel de luz, para engañar a las personas, y las personas se dejan engañar. Como dicen ustedes mismos, se fue con una mujer, fulano de tal, y siempre se van con lo más feo. La esposa muy bonita y siempre se van con la más fea. Obra del diablo, porque el diablo hasta les hace perder el gusto. Dejar una esposa por otra mujer. Y sin pensar, como le decía yo a un hombre, que me sale, que yo le explique por qué la mujer de él se le fue con otro. Le dije, yo creí que usted era más serio y más inteligente. ¿De dónde cogió usted esa mujer? ¿No es cierto que esa mujer era casada y usted se la trajo? Póngase a pensar, y sé que esto le está cayendo a muchas y a muchos. Póngase a pensar que se dejó al esposo por usted, no lo va a dejar a usted por otro más bonito y con más plata que usted. Me dice, pues tiene razón. Sí, yo creo que usted es la más inteligente. El diablo hace y deshace
les lava el coco y hacen cada estupidez, perdonen la palabra, pero o los hacen insensatos. O sea, gente que no piensa, que no tiene masa gris, que no tiene cerebro. Como dice el mundo, salió de Guatemala y se metió a Guatepeor. Dejó a la mujer, se vino con la que se trajo, que era casada, a alquilar casa, donde vivía, no pagaba, y un montón de chiquillos, y que no eran ni de él, para que después dicen que el que la hace la paga. Él estaba pagando lo que había hecho, y tal vez al otro también se lo hizo. Dice el mundo que el perro que come huevo ni quemándole el hocico, y es cierto. El que peca una vez, peca dos veces. El que mata una vez, ya la segunda vez es cualquier cosa. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, nunca podríamos estar bien. Al decir bien, yo no me refiero económicamente, ni la casa donde viven, si tiene carro o no tiene carro. Puede tener todo lo que quiera, pero sin Dios no tiene nada. Para nosotros lo que es imposible, para Dios todo es posible. Eso es para que tú medites. ¿Por qué sos católico? A puro dogma que no se puede rebatir. Los dogmas no se pueden rebatir. Como por ejemplo, que Santo Padre, Sumo Pontífice, es darle al Papa un hombre pecador, y como sabemos las noticias ahora por la televisión y por todos los medios que la tecnología nos ha traído, quién sabe hasta cuándo se le podría llamar santo, porque fue un chiquillo que fue a seminario también, y a seminario mayor, y ya sabemos todo lo que ha sucedido, y es muy raro, y perdone que se lo diga, es muy raro, como se lo dije yo a un hombre que atacaba mucho a la iglesia cristiana y hasta ahí llegó, es muy raro que no haya travesado o lo hayan travesado. Porque eso es común, es el pan de cada día de esas personas. Y nunca más volvió a atacar a los cristianos, bueno, que yo sepa. A mí nunca me volvió a atacar, me dejó de hablar, pero ¿qué se puede esperar de una persona que no conoce la Biblia ni por debajo, ni por encima, ni de tapa a tapa? Bueno, esto es para que tú medites. Nos quedamos en el capítulo anterior, en el capítulo primero, que cuando después del diluvio los hombres no llenaron la tierra como Dios le ha mandado, y que sed y el Señor los esparció por toda la tierra. Ellos se quedaron en una llanura, un Sinar, y formaron lo que es Babel, o como conocidos por todos como la Torre de Babel. En ese entonces nació un hombre, hijo de Cus, llamado Nimrod. Este hombre comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 10, versículo 8 al 9. Estos versículos tienen un significado muy importante, el cual es raramente notado. Es el hecho de que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual le hizo famoso dentro de aquellas gentes primitivas. Como le declaran las escrituras, se volvió poderoso en la tierra, era un líder famoso
en los sucesos del mundo. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias purezas. Eso no es malo. El que un hombre sea poderoso no es malo, siempre y cuando no se aparte de Dios. Pablo, más adelante, en el Nuevo Testamento, o sea, siglos más tarde, Pablo dio una descripción detallada perfectamente el camino que la gente de Babilonia siguió. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron tontos en sus razonamientos. Y su necio corazón, tontos y necios, viene siendo lo mismo. Un tonto es una persona que no piensa. Y necio es una persona que no es sensato, que no tiene lo que le llamamos nosotros sesos, no tiene la masa gris, no tiene nada como pensar, sino que es llevado de aquí para allá como las olas del mar. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron tontos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y tomaron la gloria de Dios incorruptible, lo cual no tiene contradicción alguna, en algo semejante a imagen de cuadrúpedos y de serpientes, de aves y de toda clase de animales, las cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación en vez del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos. Si tú conocieras la palabra de Dios, no preguntarías por qué tanto homosexual, por qué tanto lesbiana y por qué están sucediendo. Ya han sucedido durante siglos lo que se ha desenmascarado en los últimos años, que aún cardenales y ex sacerdotes han denunciado la corrupción homosexual en el Vaticano. Se me olvida ahora la época que fue, pero en Inglaterra, en Oxford, se encontraron que el convento estaba lleno o sobre fetos, sobre toda clase de placentas ahí destruidas, porque las monjitas, que nosotros las vemos con cara de piedad, se nos olvida que son mujeres. Imposible que la Madre Teresa, imposible nada. En Guatemala derribaron un edificio que había sido un convento para hacer un edificio nuevo. Se encontraron fetos, huesitos, esqueletos de niñas que apenas estaban formándose. Bueno, yo no digo esqueletos porque no eran ni huesos. Y preservativos hasta para hacer sopa. ¿Y eso qué? Fue por obra del Espíritu Santo. Nacieron y tenían que ser abortados. Y no estoy hablando de uno, sino de cientos. Estudiamos la historia no miente. Al menos yo he estudiado durante muchos años la historia de las civilizaciones, las cosas que el hombre ha hecho. Que esto es parte de la maldad, parte de lo que el diablo les ha metido en la cabeza, si se le puede llamar cabeza a eso, a las personas. Como por ejemplo, repito, mi abuelo y mi mamá. Nunca pudieron entender que van a tener un santo que hace milagros, si el milagro lo hacía el perro. Bueno, yo creo que cabezas como esas, yo le doy gracias infinitas a Dios de que la cabeza mía salió distinta. No importa que sea feo y flaco y como sea,
pero con buen cerebro. No hago yo con ser bonito, ser muy guapo y ser nada, si no tengo cerebro. Entonces le llaman sumo sacerdote, santo pontífice. Le dan el nombre de Dios y se hace pasar como Dios. Hay que besarle el anillo y todo. Y es una blasfemia tan grande como el universo entero. Lo hacen llamar vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando este amigo, que estuvo en seminario desde chiquito, ya les dije qué sucede, no tengo que decírselos. Vosotros lo sabéis, qué ha sucedido y qué ha estado sucediendo. Y que es común y silvestre lo que ahí pasa. Hombres con hombres, 365 días al año, 24 horas al día. Restémosle unos días que les dan de vacaciones para que vengan de los padres, pero ya vienen corrompidos. Luego pasan al seminario mayor y ahí ya salen graduados, como el cura cuando yo tenía 14 años que me salió con cosas. Gracias a Dios me le pude escapar. Y gracias a Dios que me arrebató de las manos de Satanás. ¿Por qué? Si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que habemos unos que somos predestinados desde antes de la creación misma. Yo no fui nacido por voluntad de sangre o voluntad de varón y hembra, aunque te parezca mentira. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que yo no nací por la relación de mi padre y mi madre. No, ni los cristianos verdaderos, ni los que faltan por llegar. Sino, tampoco vamos a decir que nacimos por obra y gracia del Espíritu Santo, como sucedió con Jesucristo. Pero teníamos que nacer porque ya Dios nos tenía escogidos. Por eso yo les permito que me llamen separado, pero nunca hermano. Yo nunca he sido hermano de los que no conocen a Cristo, de los que no conocen la palabra de Dios, de los que no han sido bautizados conforme a la palabra de Dios, que no han sido lavados en la sangre de Cristo, que no dan frutos dignos de arrepentimiento, que no beso imágenes de yeso, porque en primer lugar sería idolatría, sería pecado, y también por mi salud, que tú no has pensado en eso. Esos santos de yeso los han besado miles de personas, y llegás vos y le das un beso. No puedo decir que sea eso, pero quién sabe cuántas plagas, cuántos virus, cuántas bacterias han llevado a la gente a la muerte, porque que pasó adelante besando tenía una enfermedad y esa enfermedad se murió, y después el que viene segundo pues se va a morir de la misma bacteria, del mismo virus, de la misma plaga. O sea que hacen las cosas mal hechas y sin pensar. Más bien te doy como consejo, no vuelvas a hacer eso, para que no peques doble, porque es blasfemia, porque Jesucristo ni María se tomaron ninguna foto. Entonces tú no puedes decir que ese leño, que esa escultura, aunque sea de oro, sea María, porque tú no sabes cómo era María, ni lo dice la Biblia. ¿Cómo era Jesucristo? No lo dice la Biblia. Hay gente tan absurda, tan pecaminosa, tan poseída por Satanás, que a Jesucristo le llaman colochos. Y todavía peor, le llaman barbas. Eso es, le digo yo, lo que enseña la religión. Eso es lo que enseña la religión. No, porque Jesucristo era nazareno Jesucristo era nazareo. Y ellos tenían una ley de no cortarse, de no dejarse crecer el cabello ni la barba. Es que una cosa es el nazareno de Nazaret y una cosa es nazareo. Claro que tú no lo sabes porque nunca has abierto la palabra de Dios.
Sigamos para adelante, porque el tiempo aprieta o apremia. Resulta que Nimrod se hizo grande y poderoso delante de Dios. Y entonces empezaron a adorarlo. Todo el mundo quería ser como Nimrod, hijo de Cus. Era un hombre verdaderamente valiente, pero no por eso hay que rendirle gloria, honra y alabanza solamente a Dios. Yo puedo tener todas las virtudes del mundo, pero ninguna es mía, todas le pertenecen a Dios. Bueno, resulta que cuando Dios los hizo sacados de Babel, porque ahí se quedaron muy tranquilos, en vez de poblar la tierra, sojuzgar la tierra y crecer, se quedaron ahí. Fue cuando vino la confusión de lenguas y fueron esparcidos por todo el territorio. Fue en esta tierra sino que la ciudad de Babilonia fue construida, y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia y aún más adelante como Mesopotamia. Aquí el río Tigris y el Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. Sin embargo, existían ciertas desventajas, las cuales tenían que afrontar las gentes que habitaban en esa tierra. Esta estaba sobrepoblada de animales salvajes, los cuales eran un peligro constante para su seguridad y paz. Eso está en Éxodo 23, 29 al 30. Obviamente, cualquier persona que pudiese proporcionarle protección contra esas bestias salvajes recibiría gran clamor de parte de su gente. Así, en este punto, un hombre grande y poderoso cuyo nombre era Nimrod apareció en escena. Se hizo famoso como gran cazador de bestias salvajes y lo adoraron tanto que fue conocido como un rey por todos los adelantos hechos por Nimrod. Pudieron haber sido buenos, pero Nimrod fue un reinante no temeroso de Dios. La escritura dice que era poderoso. No solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. Esta expresión viene del griego Gilbor, que significa tirano, mientras que el nombre Nimrod significa rebeldía, como lo dice la enciclopedia judía. Nimrod fue aquel quien hizo a la gente rebelarse en contra de Dios. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Y yo lo dije la vez pasada. Ellos adoraban al sol, al dios solar, que era Nimrod. Por eso, fíjate, en todas las sinagogas romanas, si en la parte oeste no tienen hechos unas ventanas, unos huecos, porque el sol sale por el este, y entonces entra por esas ventanas, y es adorado el sol. En la Eucaristía, cuando sacan del cofre ese, ¿qué es? No hay que tener ni muy buena vista para darse cuenta que es un sol. Y la hostia es redonda, en adoración al sol también. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó su hijo Tamuz, de nombre, también Tamuz de nombre, no era que el mismo Nimrod renacido, esto lo puedes encontrar en el arte clásico, en las enciclopedias de las religiones, en las diferentes etapas de la religión, en las diferentes civilizaciones. Tamuz en el arte clásico. Ahora la reina madre de Tamuz, sin duda que había escuchado la profecía de la venida del Mesías,
¿Qué nacería de una mujer? Pues esta verdad era muy conocida desde el principio. Véase Génesis capítulo 3, versículo 15. Satanás había engañado primero a una mujer, Eva, pero más tarde a través de una mujer había de venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el gran falsificador, sabía también mucho del plan divino. Fue así que comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan siglos antes de la venida de Jesús. La reina Semiramis, como un instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el Salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño adorado, sino que también la mujer, la madre, lo era también, igual o más que el hijo, como podemos ver en las páginas o lecciones siguientes. Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados por Satanás para producir una falsa religión que a veces parece ser como la verdadera y su sistema corrompido llenó al mundo. La mayoría de la idolatría babilónica era acarreada a través de símbolos. Por eso era una religión misterio. El becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tamuz, hijo del dios solar, o sea, de Nimrod. ¿Cómo se consideraba que Nimrod era el dios solar? O Baal, el fuego, era considerado como su representante en la tierra. Se encendían candelabros y fuegos ritualistas en su honor, como lo vemos más adelante. También se simboliza a Nimrod por medio de símbolos solares, peces, árboles, columnas y animales. Si tú ves en las ceremonias el gorro, o como le llamen, que usa el Papa, en forma de pez, es la cabeza de un pez, mejor llamarlo así. Fíjate bien, bueno, no tienes ni que fijarte muy bien. Es la cabeza de un pez en veneración a Nimrod, que era hecho en forma de pez, de árboles, de columnas y animales. Más tarde Pablo dio una descripción que detalla perfectamente el camino que la gente de Babilonia siguió. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se hicieron tontos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y tornaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, cuadrúpedos y de serpientes, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación en vez del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a afectos vergonzosos, como lo vimos. Podríamos decir, sin ninguna equivocación, basados en la palabra de Dios, Romanos versículo 1 al 32. Ahí tú te darás cuenta por qué tanto homosexual y cada vez con más derechos, tanta lesbiana y cada vez con más derechos. Antes se molestaban, se les insultaba y ahora tratan de insultar a un homosexual, a una lesbiana. Inmediatamente está la policía, porque también está el servicio de Satanás, y te llevan preso por decirle o criticarle el pecado a un homosexual o a una lesbiana, como si esto fuera nuevo. Ya lo expliqué con respecto a los seminarios y a los conventos de las monjas, que tú que me estás oyendo sabes que es cierto. Tal vez no querés aceptarlo, pero es cierto. Una cosa que es cierta, lo aceptes o no lo aceptes, estar participando de eso. Por ejemplo, te puedo decir que puedes estar ante el trono de Dios en el juicio
Y no puedes decirle a Dios que tú no sabías que eso existía, porque Dios no tiene por excusa la ignorancia ni la mentira. Por eso es nuestro deseo no atacar a la religión, sino al diablo, que ha puesto insensatez y hasta brutalidad en las mentes de los hombres, para que sigan creyendo en las mentiras del Vaticano. Y te digo una cosa, si lees la historia de las civilizaciones, si lees la enciclopedia de las religiones, ya eso sería mucho más adelante. Yo te puedo decir que el Papa no es sucesor de Jesucristo, es sucesor de el emperador o el César romano. Tú tienes que hacer lo que dice César y saludarlo como saludar a Dios. Ahí no se podía discutir. No, lo que dijo el César es el César. Jesucristo lo dijo mismo: dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué Jesucristo dijo dale al César lo que es de César? Porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, le dieron todo el poder a Satanás. Por eso Jesucristo y la palabra de Dios lo llama el príncipe de este siglo. Claro, no es mi príncipe, porque yo nací de nuevo, porque soy cristiano. Ya sobre mí no tiene poder. Tiene poder sobre todas aquellas personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que tienes que conocer tú? La palabra de Dios. Porque no vas a llegar al trono del juicio, a los cuales los cristianos no vamos, porque ya somos salvos por la sangre de Cristo. Y no vas a salir a Dios con que no conociste, con que nunca oíste, que nunca viste una Biblia. Porque Dios, como dice el mundo, no es huecho. Dios no tiene por excusa la ignorancia, mucho menos la mentira. Lo primero que tú tienes que haber aprendido en este mundo es de tu Padre de Dios. ¿Quién es tu Padre? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué odia? ¿Qué quiere? ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Y por qué tantas religiones? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanta cosa? Eso te lo explica la palabra de Dios. Yo te lo podría explicar, pero duraría 3 años. Bueno, tengo casi 50 años de estarlo explicando, y la gente, empezando por parte de mi familia, no es que no lo entiendan, es que tienen el corazón hecho piedra, entenebrecido, y entonces no quieren aceptar la palabra de Dios. Como me dijo un vecino, y ya lo he dicho varias veces, si mi madre está en el infierno, yo quiero estar en el infierno. Ve hasta dónde tiene razón el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de llamarles insensatos. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Que una persona se atreva a decir esto. Pero rezaba. Como yo lo expliqué cuando daba lecciones sobre el Padre Nuestro. ¿Cómo va a decir el Padre Nuestro si Dios no es su Padre? Si prefiere las obras del diablo, si prefiere el infierno antes que a Dios. Como dice una canción en México, que cuando la Virgen llegó a México, se sintió mejor que con Dios y se quedó allí. En Costa Rica dice que la Virgen de los Ángeles bajó, y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Imagínate qué clase de blasfemia. Bueno, solo que no existieron, ni una ni otra. Pero el hombre es tan necio, tan sin masa gris, o sea, cerebro, que preferir Costa Rica que el cielo
que estar a la par de Dios. Solo en la mente de una persona, como dice la gente popularmente, acaballada, puede decir semejante cosa. Si yo deseo, como Pablo deseaba, estar con Dios, lo que pasa es que él deseaba también, como yo, seguir enseñando. Entonces, no sé ahora qué prefiero, seguir enseñando o estar con Dios. Entonces me lo pusieron difícil, porque para mí enseñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ese es el tesoro más rico, que no tiene precio alguno, porque la sangre de Cristo no tiene precio, y por medio de la sangre de Cristo yo fui redimido del pecado. Entonces estoy entre la espada y la pared. Quisiera estar con Dios, pero a la vez soy feliz enseñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Lo mismo tenía Pablo en la cabeza. Él quería seguir predicando, aunque lo torturaron, lo sacrificaron, lo flagelaron, pasó hambre, necesidades, fríos y cuanta cosa hay. Pero él necesitaba, como nosotros, y es nuestro propósito, de que tú salgas de las religiones babilónicas, de que tú salgas de servirle al diablo, porque no es otra cosa más que servirle al diablo, y venir a los pies de Cristo. Jesucristo no te va a rechazar por malo o mala que seas. Ese es nuestro propósito. Pero también quisiéramos estar con Dios, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Entonces, a mí el tiempo se me hace cortito, más cuando estoy enseñando, cuando estoy hablando de Dios. Que yo quisiera que Dios me dé más años para seguir hablando de Él. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, vosotros hacéis todo lo contrario. Ponéis un papel en la ventana, no recibimos propaganda protestante. Si están en la verdad, la obligación tuya es recibirnos, ya que estás en la verdad, ya que sos católico. Aunque nunca hayas leído la Biblia, aunque no sepas ni por dónde vas, como dice en un libro, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino es fin de muerte. Si estás en lo correcto, ¿por qué no recibiste a los protestantes? Si tú vienes a mi casa, yo te recibo de corazón, no para que cambies de religión, que es otra mentira del diablo, sino para que dejes la religión, que más adelante lo veremos más detalladamente, y de dónde apareció María. Todo eso tiene su principio en Babilonia. Yo te recibiría, estaría contigo todo un día explicándote la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al revés de tu religión, nosotros sí los queremos, y queremos que salgas de ahí. Salgas del pecado, que te entregues a Cristo, que seas bautizado, pero bautizado conforme a las palabras de Dios. No que una señora sea buena, sea mala, sea prostituta, sea fornicaria, sea adúltera, sea tu madrina y el padrino también. Sino cuando tú sepas qué es lo bueno, qué es lo malo, tú puedes decidir. O sea, tú no eres nada. Así como te estoy diciendo y lo estás oyendo, tú no eres nada. Eres católico de nombre, pero no puedes explicarme por qué sos católico. No conoces la palabra de Dios, no conoces a tu Dios, no conoces el fin, ni el principio, menos el fin. Entonces no tenés identidad propia. Entonces no sos nada. Sos un seguidor de Baal, de Nimrod, de los ídolos que se trajeron de Babilonia el ejército romano cuando venía por todos esos países, y para que la gente no echaran de menos a sus dioses, hicieron altares para cada dios, y la gente
se fuera acumulando, se fuera haciendo, se fuera haciendo, se fuera haciendo. Y después de los años 300, cuando Constantino vio un signo, según él la cruz, por este signo vencerás. Y años después nació la religión católica, basada en la mentira. Es muy contrario a lo que piensas tú de nosotros, que no amamos a María. Claro que amamos a María, es nuestra hermana más pura de todas. ¿Cómo tú amas a María? En short, en bailes, poniéndole los cuernos al marido, cambiando de novio, que cuando se casan, como dicen ustedes mismos, ya van más tocadas que las campanas de la iglesia. Entonces son seguidoras de María. En nada se parecen a María. Sí, claro que sí, yo conozco a una señora que es buenísima y esa señora buenísima es una idólatra que besa imágenes de yeso, de cuero, de plástico, de vidrio, lo que sea. Y no me discutan esto, por favor, porque la última vez que estuvo el Papa en México estuvo como 2 horas hincado frente a la urna de la Virgen de Guadalupe y terminó besando la urna. No me digan que no sos idólatra. Si tu padre, gracias a Dios, no es el mío es Dios, hace eso. Y aún más, se trajo abajo a todas las vírgenes de todo el mundo, al llamar a la Virgen de México, la Virgen de Guadalupe. Y conste que yo a México lo quiero, pero lo super quiero. Emperatriz. O sea, le cerruchó el piso a la reina de los ángeles, aunque nunca se sabe, ni la Biblia dice que los ángeles tuvieron reina. Y aquí mismo, como la suposición de que había la Virgen de Sarapiquí, que tenía más adeptos que la negrita de Los Ángeles, le cortaron el rabo, la hicieron echar, no sé si a pedradas o qué, pero no volvió a aparecer. Y le prohibieron a la gente ir más a Sarapiquí. Vea el poder de Satanás. Si era una virgen y la gente la adoraba, ¿cómo la espantaron? Entonces, si era cierto, entonces ni a la virgen la quieren. Porque una virgen le vino a hacer competencia a otra. Amigo, despierte, lea la palabra de Dios. Nosotros lo hacemos porque no queremos que tú te pierdas. Porque también nuestras familias son católicas. Y por capricho o por soberbia, que es pecado, no quieren aceptar la palabra de Dios. Prefieren ver una novela, prefieren ver una película, o irse a bailar, o irse a las playas como Semana Zángana, bueno, la que llaman ustedes Santa, como yo le dije la vez pasada, es un motel a cielo abierto. Y lo conozco muy bien porque yo viví mucho en Guanacaste. Las playas de Guanacaste es un motel a cielo abierto. Las seguidoras de María, con los seguidores de Pedro. Entonces, ¿a cuál María están honrando? ¿Quiénes no quieren a María? Nosotros que sí la amamos, que la vemos como una hermana pura y bella, como ella no hay otra. O vosotros, que después de misa van a tomar cerveza, en la tarde van al baile, y el baile es el principio del camino al motel. Yo, como hombre, gracias al Señor que a los 20 y resto de años me salvó. Eso es lo que hacía. Aún más, tenía una novia y estábamos en media misa acariciándonos, que la gente no nos viera. Conozco el catolicismo bien. ¿Y por qué salí de ahí? También. Lo que está sucediendo ahora también. La política la conozco bien porque desde muy jovencito estuve metido en la política.
he retado a obispos, a curas, a gentes, pero se dan cuenta que uno ha sido pastor, evangelista y maestro, no se van a sentar con uno. Aún más, le puedo decir lo siguiente: cualquier hermano sin título, como evangelista, como pastor, como maestro, si es entregado a Dios y escudriña la palabra, yo me animo a sentarlo con el obispo más pintado. Eso sí, Biblia con Biblia. No me salga que San Jerónimo, que Santa Cachucha, que Santa Claus, con San Cristóbal, que yo no sé cómo no hace algo chiquito. Si sale del mar, con el chiquito en el hombro, y no, el chiquito no venía ni con lo que usan los buzos. ¿Cómo no se goza chiquito? Que no se da ni caminar, menos nadar, menos salir de la profundidad del mar. ¿Te das cuenta del engaño que te tiene los dogmas, las mentiras del paganismo? Último consejo, por ahora, después seguiré con el culto a la madre y al hijo, para que sepas tú de a dónde salió María. Nosotros lo sabemos, pero conforme a Babilonia, ¿cómo hicieron para que el culto a María? Comprarte una Biblia, o alguien te la regala, aunque sea de segunda, aunque sea la que usted llama la católica, las dos dicen lo mismo, y será salvo, porque la palabra de Dios es la que juzga, según Juan 12, no es Jesucristo que te va a juzgar, es la palabra la que te va a juzgar. Tú mismo sabes, cuando escudriñé la palabra, si sos o no sos salvo. Así que no se le puede echar la culpa a uno ni a otro, sino que uno tiene que mirar para adentro. Si la culpa es mía por estar creyendo en fantasías, en diablos vestidos de religiosos, es como el diablo vestido de oveja, entonces la culpa sería tuya, porque no te interesó el saber quién es Dios, qué es Dios, qué quiere Dios, qué odia Dios, qué quiere de ti Dios. No, nunca te interesó. Y repito, Dios no tiene por excusa la ignorancia, ni la mentira. Nuestro propósito es enseñar, no es ofender. Está en tus manos el salvarte o el perderte. Ya tienes más de 12 años. Ya sabes cuál es el bien o cuál es el mal. El bien no es rezar. El bien no es besar muñecos. El bien no es seguir los consejos de Satanás. El bien no es, que yo no quiero nada con las religiones. Ahí está más o menos bien. Si quieres llamar religión al cristianismo, llamarlo como tú quieras, pero seguir a Cristo, que es el único que te puede salvar. Bueno, que Dios tenga misericordia de ti y de tu familia, se apiade de todos vosotros. La misericordia de Dios no tiene precio, no cobra para bautizar, no cobra para casarse, no cobra para morirse, no cobra por misas, no cobra por rosarios. Es todo de gratis. Y entonces ya yo sé lo que estás pensando. Pero es que hay pastores. Sí, nosotros no ocultamos nada. Totalmente contrario a la religión pagana, que todos lo ocultaron hasta que la ciencia le sacó todos los secretos y misterios a la luz. Nosotros no ocultamos nada. Que se han metido en la iglesia un montón de mafiosos, que el diablo los ha metido, estafadores, ladrones, sí, pero son la gran minoría. Son la gran minoría. Si tú vas a un salón de baile, como sucedió en Colombia, que fueron a hablar con el gobernador, porque la iglesia hacía mucha bulla, que eran las 9 de la noche, estaban cantando y todo eso, y el gobernador, no me acuerdo qué pueblo de Colombia, hace 40 años más o menos, dice, yo voy a arreglar esto el sábado.
yo voy a arreglar esto el sábado. Nada más déjenme a mí y yo arreglo esto. Resulta que el sacerdote, bueno, aquí en Heredia hubo uno muy honrado, porque hay unos que hasta han salido y han denunciado, como el padre Robert, que denunció el homosexualismo del paganismo de la iglesia romana. Se salió y se casó. Pedro era casado, Felipe era casado, Jacob era casado, ¿cómo se llama? Nosotros no ocultamos nada. El diablo ha metido a la iglesia, pero somos muy poquito, gracias a Dios. Pillos, mafia. Y volviendo al gobernador, dice: yo el sábado en Colombia arreglo esto. Se fue a un salón de baile, al más famoso del pueblo, paró la orquesta quedó callada porque era el cura del pueblo. Levanten la mano las mujeres que van a misa todos los domingos, y los hombres que siguen nuestra religión. Y todos, hasta los de la orquesta, levantaron la mano. Ahora levanten la mano los que van a la iglesia evangélica del pueblo. Ahí está el cura esperando que alguna hermana levantara la mano. Y entonces, como respuesta, al día siguiente, domingo, le dijo al pueblo: ya yo hice la prueba. Si vuelven otra vez con sus reclamos de la iglesia evangélica, la que voy a cerrar es la iglesia católica con todo y salón de baile. Y San se acabó. San se acabó. Como dijo el cura de la Puebla en Heredia, hace unos 15 años. No son ni soldados ni son romanos. Es un ridículo lo que están haciendo en las procesiones de Semana Zángana. No son soldados ni son romanos. Además, para ser soldado romano tenés que tener cierto físico, cierta cultura, cierto entrenamiento, cierto poder. Ay, Dios mío, y hay soldados romanos que no me llegan a mí ni a los hombros. Y yo mido casi 1,80, 1,78. Y hay soldados de menos de 1,70. Es un ridículo. Y a mí que no me traigan platas de rifas, de brujas, de bailes, de turnos. Y tengo que aceptarlo como cristiano. Es un cura que sí valía la pena, que decía la verdad. Porque algo bueno tiene que salir. Algo bueno tiene que salir. Desgraciadamente el hombre sigue bajo el mando del Papa. Como cuando yo me fui a casar, yo me casé por la iglesia católica. Ya conocía la iglesia cristiana. Pero cuando eso, yo no me había hecho tan valiente como ahora. Y entonces 8 días antes de casarme me fui a la iglesia, busqué al cura Luis Gutiérrez, que fue el que hizo la ceremonia, porque el casamiento se da cuando se unen las dos carnes, bajo juramento de Dios. Ese es el casamiento. No es el cura el que casa, no es el pastor el que casa. Tú te casas delante de Dios al unir tu carne con la otra carne. Y entonces le dije: mire, Padre Luis, usted me va a casar a mí el sábado próximo, el 25 de marzo de 1977, un día viernes, a las 5 de la tarde. Pero yo vengo porque yo no quiero misa, no quiero hostias, no quiero confesiones en el matrimonio mío. Porque hay matrimonios que también se celebran. Me dice: pues está bien, hijo, me dice. Me trató muy bien, por cierto, no puedo negarlo. Muy atento, muy noble, muy culto, pero desgraciadamente tienen lo peor, que es la idolatría. Y entonces, como él me dio pelota, como dicen, o me dio cancha, yo agarré un poquito de valor y le dije: dígame una cosa, padre. Si ustedes saben que la idolatría es mala,
De una vez le dije, si ustedes saben, porque ellos lo saben, ¿por qué ustedes no quitan ese montón de estatuas o imágenes, como le llamen, y limpian esta iglesia de ese pecado? Y me dijo así, y lo estoy diciendo delante de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre Celestial, que si miento que me arranque la lengua en este momento. Me dice, hijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago con las viejitas de aquí del barrio? ¿Les quito esas imágenes? ¿Me echan? Yo me quedé viéndolo. Inmediatamente lo vi sin trabajo. Y dije yo, dice pobrecillos, ¿qué va a saber ese amigo que es una pala, que es un pico y que no es nada agradable tampoco? ¿Qué es ir a coger café? ¿Qué es trabajar en una construcción? Si toda la vida se la llevaron en el seminario, de seminario menor a seminario mayor, de ahí a estudiar filosofía, leyendas y cuánta cosa hay. ¿Qué va a saber un cura de lo que es pasar una madrugada con un chiquito con un cólico y uno cantándole todo para que se duerma y arrullo un niñito y cuánta cosa hay? ¿Qué va a saber un cura de un consejo a un matrimonio? ¿Y cómo hay un cura para explicarle a la gente sobre la idolatría? Si ellos no saben nada más que mentira, mentira, tras mentira. Ellos los agarraron de 12, 13 años, cuando su mente se estaba formando, su cuerpo se estaba formando, y allá aquellos gatos viejos, viendo esos ratones tiernitos, imagínense, ellos no saben lo que es trabajar, no saben lo que es pasar una noche sin dormir y otro día ir a trabajar. No saben absolutamente nada. Saben de leyendas, saben de cuentos, saben de todo eso, pero de la palabra de Dios no saben nada. A eso que ningún cura se sienta con un cristiano a dialogar, pero palabra con palabra. Es el consejo que yo te doy a ti y también a mis hermanos. No dejen de escudriñar la palabra de Dios, que es la que los va a juzgar. Bueno, a los hermanos verdaderos no van a juicio, van a dormir, no van a morir, serán despertados para ir a las bodas del Cordero y a la Nueva Jerusalén. Pero los hermanos también, hay hermanos que no escudriñan la palabra y se hacen llamar hermanos, que no reparten tratados, que no predican, que no dicen la verdad tan como tienen que decirla por miedo. A ellos también les digo, no solamente a ustedes católicos o adventistas o mormones o ateos. Es obligación y no es opcional, es obligación escudriñar la palabra de Dios, seguir a Cristo conforme a la palabra de Dios. No es opcional, si quiero o no quiero, no, tenés que hacerlo porque es la palabra de Dios contra la tuya. Y no creo yo que salgamos bien de un juicio. Bueno, que Dios de esa sabiduría lo estoy diciendo para todos sin excepción, y para mí mismo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, entregarnos a Dios tal y como la palabra de Dios manda, si es que queremos la salvación. En el próximo capítulo seguiré sobre la madre y el hijo, que no me dio tiempo hoy porque hablar de esto es de no acabar. Es tanto lo que hay que leer. Yo tengo casi 50 años y me siento un niño ante la palabra de Dios. Ahora aquel que ni siquiera la tiene en la casa. Yo tengo todas las versiones aquí y al frente de mi casa, la que estoy leyendo. Aparte de libros, de enciclopedias, enciclopedia de las culturas, historia de la iglesia romana, historia de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y todavía me siento en pañales, porque la palabra de Dios es fuente inagotable de vida. Si quieres vida, lee la palabra de Dios. Si vivieras cerca de mí, vení y yo te regalo una Biblia, aunque sea de segunda, porque no tengo plata para regalar Biblias nuevas. Pero si te vas a tomar 15 cervezas, digamos,
o 1 litro de guaro, no sé cuánto cuesta. Estoy seguro que encontrar Biblias más baratas que esas. Y si vas a un salón de baile, o vas a cometer adulterio o fornicación, yo creo que con esa plata te compras 10 Biblias, que te van a salvar, que te van a llevar a conocer al Señor. Y nadie te va a bajar para mandarte al purgatorio. Es otra salvada que te vas a dar también. Principalmente porque el purgatorio no existe. Que Dios bendiga a tus familias, les dé sabiduría, a ti también. Que Dios los guíe por el camino. Búscate un guía espiritual, que el Señor te lo busque. Pídele a Él, ¿a dónde voy? Como yo se lo pedí cuando un tiempito estaba en una iglesia, pero una iglesia que no llenaba los requisitos míos, porque yo soy de la vieja guardia, cuando se predicaba el evangelio sin pelos en la lengua, como se dice en Costa Rica. Yo le dije, Señor, ábreme una puerta donde se predique la sana doctrina, donde tenga libertad para predicar la palabra de Dios. Y el Señor me oyó, y el Señor habló con mi pastor, que se llama Fernando Chinchilla. Y el hermano me aceptó, me dio toda la confianza, que le agradezco muchísimo, y a Dios porque me guió hacia Él. Y aquí seguiré, mientras el Espíritu Santo lo permita, y le permita al hermano pastor aguantarme, seguiré hacia adelante. Que Dios los bendiga a todos. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por esta oportunidad que me has dado. Tú sabes bien que no puedo abarcar lo que yo quisiera, porque tu palabra es fuente inagotable. Entre más hablo de ti, más grande te me estás haciendo, y más grande se me hace la Biblia, tu santa palabra. Por eso Pablo dijo, no sé si estar mejor aquí predicando o estar contigo, que es lo mismo. Me hace tan feliz que el hablar de ti es para mí un privilegio, una honra tan grande, que a muy pocos hombres tú les has dado. Y a aquellos que les has dado esto, bendícelos y dale sabiduría. Y a los hermanos nuevos, que verdaderamente les des ese amor hacia ti, para que ellos sean nuestros sucesores en un tiempo y sigan el mismo camino que hemos seguido nosotros hasta ahora. Y aquellos que no conocen, darles entendimiento. Si Satanás los hizo necios, si los hizo tontos, tú eres poderoso para cambiarles sus neuronas, darles un cerebro nuevo, un pensamiento nuevo, un hablar distinto. Ponles leer tu palabra. Sabemos que es voluntad de la persona. Tú no haces nada a la fuerza como el diablo lo hace. Haz que ellos sientan en el corazón buscarte de ti. Quítales el corazón de piedra, el corazón endurecido, y ponles un corazón de carne para que te conozcan a ti y puedan ser salvos. Porque la venida de ti, Jesucristo, es pronta. Y yo no quiero, la misión no quiere, el hermano pastor no quiere, y muchos pastores que tú tienes en el mundo no quieren que nadie se pierda, sino que venga al arrepentimiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias a la misión mundial Tierra Santa, que tiene la sede en Florida, Estados Unidos, de la cual yo soy miembro. Gracias por mi hermano pastor, por el cual te pido que tú le ayudes en todo. Yo sé que la carga de un pastor es muy difícil, porque el hermano no tiene que inventar, tiene que estudiar tu palabra para predicar la sana doctrina. Inventar es fácil, pecar es muy fácil, predicar cualquier cosa es muy fácil, predicar una leyenda es facilísimo. Pero ser pastor, conforme a las Escrituras, es una labor de valientes, de titanes, de hombres de verdad. Por eso te pido por el hermano Fernando, mi pastor, y por su esposa,
que tú la pusiste como ayuda idónea, líderes de la iglesia, que tú los bendigas y cada día les dé más sabiduría. Te pido por todos los hermanos que predican la sana doctrina, sin miedo, en todo el mundo. Bendícelos a cada uno de ellos. Y gracias nuevamente por esta virtud, por este privilegio, por este don que tú me has dado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermano pastor Fernando Chinchilla. Gracias por tu esposa, líder de la iglesia, ayuda idónea tuya. Gracias por todo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.